Arrancamos hoy con el capítulo que abarca la estadía de Carlos Darwin o Charles Darwin en Uruguay. Él salió del viaje en 1831. Llega en primera instancia a Brasil, donde queda realmente maravillado por la exuberancia que implica toda la vegetación de Brasil. Y otra cosa que llama la atención profundamente a él, y por supuesto que es un tema que le viene de la familia, es el tema de la esclavitud. Él se arrima a preguntarle algo a una persona de color y hace un gesto y esta persona cree que él le va a pegar y queda tremendamente entristecido con esa situación. Él, tanto como Humboldt, eran personas que estaban claramente en contra de la esclavitud. No hay que olvidarse que en ese momento estaba en pleno ese fenómeno de comercialización de esclavos, donde salieron más de 12 millones de personas de África y fueron a dar a diferentes partes del país. Es así que luego de estar en Brasil, llega a Montevideo, en una época muy fea del punto de vista de nuestro país, llega en pleno julio, en invierno. Una situación claramente contrastante de esa exuberante vegetación que veía en el Brasil contra un clima muy feo por las temperaturas, donde todo estaba de colores apagados. Pero bueno, llega a Montevideo, está un tiempo, va a Buenos Aires y luego ya regresa al Uruguay en una época mucho más lindo, más en la primavera, más donde realmente las cosas se podían ver de otra manera y Darwin queda realmente contento. Darwin recorre mucho el Uruguay. Él era un gran cazador, eso le viene de la juventud, donde el padre estaba claramente preocupado porque se dedicaba solamente a la caza, y un gran jinete. Hay que sacar la cuenta que Darwin hizo más de 1000, tal vez 1200 kilómetros en el Uruguay a caballo, donde hubo días que hizo hasta más de 50 kilómetros en el día. Claramente tiene tres recorridos grandes. Un recorrido en el este del país, fundamentalmente en esa época era el departamento de Maldonado, y acá una aclaración bien peculiar. Cuando Darwin llega al Uruguay, el país solamente tenía 9 departamentos, ¿tá? El norte del país era todo Paysandú. Existía un solo departamento y, por ejemplo, Maldonado abarcaba los departamentos actuales de La Valleja, Rocha, Cerro Largo abarcaba 33, y bueno, y San José abarcaba también Flores. Había solamente 9 departamentos, era una etapa muy inicial del Uruguay. El Uruguay estaba comenzando su etapa realmente como país, eran sus inicios. Así que hace un recorrido fundamentalmente en lo que se llama el departamento de Maldonado, que abarca más departamentos actuales, un recorrido en las inmediaciones de Montevideo, y un recorrido que sale de Montevideo, pasa por Canelones, va hasta Colonia, de Colonia va hasta Mercedes y regresa. Hay que tener en cuenta que Darwin tenía solamente en ese momento 23 años. Era como si fuera hoy en día un estudiante que está cursando facultad. Venía con algunas nociones de geología, con algunas nociones de botánica. Él le llama la atención muchas cosas. No describe mucho las ciudades, le llama particular, una cosa que le llama particularmente la atención es el trazado de las ciudades, ese trazado típicamente español, cuadriculado, a diferencia de lo que ocurría en Europa, que eran ciudades enormes y con un crecimiento un tanto desorganizado. Le llama profundamente la atención también la escasez de árboles.
la escasez de árboles, pocos árboles. Él compara después, porque lo que algunos llaman el método Darwin era su gran poder de observación, la comparación y de vuelta analizar lo que él había visto. Entonces él analiza esos datos con Tierra del Fuego, un clima frío lleno de árboles, Australia, un clima seco con enormes árboles. Australia es un continente que tiene más de 1000 especies de eucaliptus, más de 1000 especies o cerca de 1000 especies de eucaliptus y más de 1000 especies de acacias. Entonces eso le llamaba profundamente la atención, por qué en el Uruguay había tan pocos árboles. Y por otro lado, le llama la atención la cantidad de ganado que había, ¿tá? Eso le asombraba. Bueno, comienza en un momento dado, bueno, estando en Montevideo, describe un poco la sociedad, describe la ciudad, pero sin entrar en mucha profundidad. Y lo curioso que en la vuelta de Montevideo describe que había en las situaciones húmedas que estaban en la vuelta a Paysandú, se podían ver muchísimos capinchos o capibaras. Y eso hace alusión también, muchas veces se discute cuando se habla de pastoreo rotativo, que se trata de simular lo que hacen los animales en África, que van atrás de las olas verdes, las famosas migraciones. Bueno, acá el comportamiento en Sudamérica era diferente. Existían lo que se llaman céspedes de pastoreo, que eran lugares donde los animales pastorean continuamente. Y eso lo hacían los capinchos en zonas de humedad, donde dan origen a especies postradas, como el Paspalum pumilum, el Paspalum vaginatum, determinados pastos que se adaptan a esas situaciones, o también como el Paspalum notatum, donde habitaba normalmente el venado de campo. El primer mamífero que se baja en Maldonado y mata a Darwin es un venado de campo. Un venado de campo que era el habitante, el herbívoro natural, que se ubicaba en las praderas abiertas. No hay que olvidarse que el Uruguay, antes de la introducción de la ganadería, fisonómicamente, es decir, la forma como vemos el Uruguay, desde el punto de vista del paisaje, es totalmente diferente a la que vemos hoy. Había una zona de praderas abiertas que abarcaba los suelos superficiales, donde habitaba el venado de campo, que tiene astas, y eso es porque tiene que tener lugares sin árboles para correr. Por eso existe el Guasubirá, donde hay monte, y existía mucho monte. Rivera y Tacuarembó era una zona de árboles altísimos, la zona de donde se planta arroz en el este era una zona de acumulación de grandes materiales y enormes pajonales. El río Uruguay era lo que se llamaba el Espinal, tenía 100 kilómetros de ancho, donde había especies arbóreas enormes que hoy prácticamente no existen, llenos de algarrobales. La fisonomía era diferente. Darwin sí observó grandes chircales en la zona de Soriano. Bueno, en esa recorrida que arranca en Maldonado, donde va colectando muchas especies vegetales, le llama la atención en el campo natural una florcita roja, que la identifica, le pone un nombre que no es el nombre que lleva hoy, que hoy es Margarita punzó, glandularia peruviana, le llama notoriamente la atención y la belleza de esa planta que hoy en día en la primavera podemos ver cómo adornan nuestros campos naturales. Él sale a caballo, va recorriendo, va observando, va hasta el arroyo Polanco, pasa por Barriga Negra, pasa por Minas. Gran observador de la geología, ve unas canteras de mármoles, y en esas paradas él siempre destaca que donde se queda es increíble la austeridad que tienen los hacendados o los estancieros, a pesar de que son dueños de una enorme cantidad de extensión de tierra. Eso le llama la atención y la cortesía que tienen para con él.
estando en Mina, una cosa que él se ríe, le llama la atención cómo se lava la cara todas las mañanas y le preguntan si es algún rito musulmán que él está profesando. Le llama muchísima la atención la brújula y tiene algo de magia que son los fósforos. Darwin andaba con fósforo y él los prende con la boca, con los dientes, y eso deja extasiado a la gente. Incluso destaca la poca formación de nuestra gente, donde hay gente de acá, de nuestra república, que le discute si el mundo es redondo o no. Entonces, todas esas cosas hacen a un viaje muy, muy peculiar, y a la vuelta tiene la oportunidad de subir al Cerro de las Ánimas, donde encuentra unos circulitos de piedra que él le llama, y unos amontonamientos de piedra que él lo asemeja a una situación muy similar que existe en Inglaterra que le llaman cairns. Se escribe cairns, y él lo asemeja igual. Algunos suponen que son enterramientos de indígenas, y otros aluden a los circulitos de piedra como bichaderos o ritos chamámicos que hacían los indios charrúas acá en el Uruguay. Él vuelve a Maldonado. Hay que dejar claro que el Beagle, el almirante del barco, él deja anclado el barco en la isla Gorriti, haciéndole algunas reparaciones, y en ese ínterin Darwin da toda esa recorrida, paran alguna pulpería y describe de esta manera el gaucho como una persona excesivamente cortés, que nunca va a tomar algo sin invitar a la persona que tenga al lado, con una vestimenta un tanto particular, y con la cualidad de inclinarse cuando va a saludar a una persona ajena, pero siempre estando a tiempo, dice, debido a que llevaba un cuchillo, estando a tiempo o no perdiendo la oportunidad, en caso que se presentara algo raro, de degollar a la persona que estaba saludando. Entonces hace una descripción muy particular del gaucho. También se dedica a describir la gran habilidad que tenían como jinete, tanto como jinete y en la utilización de las boleadoras, que hay una situación particular que después ahondaremos en ella de Darwin, tanto en la utilización de las boleadoras como del lazo. Continuaremos con otro capítulo que va a seguir profundizando en lo que resta de el viaje de Darwin por aquí en nuestros lares.